den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Cuando hablamos de la ira, hablamos de un tema que nos compete a todos, porque sin duda alguna, todos hemos experimentado esta emoción de la ira o de la furia. Todos hemos experimentado la ira y la furia. En algún momento nos hemos airado. Puede ser que nosotros estemos enojados con alguien o viceversa. Puede ser que alguien esté furioso con nosotros por algo que le hayamos hecho. Pero todos experimentamos las consecuencias y los efectos de la ira. Sea que nosotros estemos airados con alguien, o sea que esa persona se airen con nosotros, hemos experimentado los efectos de la ira. Pero ahora, una de las cosas de las que debemos aclarar en este tema de la ira, es que la ira en sí misma no es pecado. La ira en sí misma no es pecado, porque entonces Dios sería malo. Porque la Biblia enseña que Dios se enciende en ira. Dios manifiesta su ira. Ese sería uno de los problemas. Y el otro problema, si la ira fuese pecado, sería que Jesús hubiese cometido pecado. Porque Jesús también se airó. Jesús volcó la mesa de los cambistas. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al templo y los que estaban ahí estaban haciendo mercadería y estaban vendiendo y haciendo transacciones? Jesús hizo un látigo con cuerda y con ese azote sacó a todos los que estaban ahí. Y dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Estaba furioso el Señor. Mostró su ira. Y eso lo hizo para que se cumpliera la palabra que dice, el celo de tu casa me consume. Entonces se manifestó la ira de Dios. Pero algo que nosotros debemos tener claro es que la ira de Dios es una ira santa, a diferencia de la ira nuestra o de la ira de nosotros los hombres. La ira de Dios es una ira santa porque la ira de Dios se manifiesta desde la santidad de Dios para destruir lo que no es santo. La ira de Dios se manifiesta desde la santidad de Dios para destruir lo que no es santo. La ira hace parte de la naturaleza de Dios, pero su ira se manifiesta para destruir lo perverso, para destruir lo malo, para destruir lo pecaminoso, para destruir lo que no es santo. Por eso nosotros no nos podemos acercar a Dios sin un intermediario. Porque sería como acercarse al fuego bañados de gasolina. Su santidad nos consumiría. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, nosotros no nos podemos acercar a Dios sin un intermediario, porque su ira desde su santidad se manifestaría y nos consumiría a nosotros por ser pecadores. Nos borraría, nos eliminaría. Como lo mencionamos, sería como acercarse al fuego bañado de gasolina. No nos podemos acercar sin un intermediario, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia.
Y como todos somos desobedientes por causa de nuestro pecado, su ira nos consumiría en un instante. Porque lo inmundo no puede acercarse a lo santo. Y yo sé que usted no tiene problema con ese asunto. Usted ya lo ha aprendido, como usted se acerca los miércoles, escucha las clases de los miércoles, por ejemplo, en Levítico, escuchó el tema acerca de la santidad, y si de pronto no vino, se ha escuchado juiciosamente las grabaciones, se ha dado cuenta de que el libro de Levítico nos enseña cómo el hombre, por ser pecador, no se puede acercar a un Dios santo si no hay un intermediario, que todos sabemos que es Jesucristo mismo. Muchas de las manifestaciones en el Antiguo Testamento, hablando acerca del Espíritu Santo, muchas de las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era una manifestación de la ira de Dios, como en el caso de los jueces y de los reyes. El Espíritu Santo se manifestaba de diversas formas. Cuando se manifestaba en los profetas, ellos, dice que el Espíritu de Jehová venía sobre los profetas y ellos profetizaban y amonestaban al pueblo. Unos profetizaban, otros se llenaban de valentía y declaraban el pecado. Otros cantaban. Pero como en el caso de los jueces y de los reyes, muchos de ellos se llenaban de ira, como en el caso de Saúl. Dice la Biblia que cuando los amonitas presionaron a los de Jabes, le decían, mira, para que nosotros podamos tener alianza con ustedes, todos ustedes se tienen que sacar el ojo derecho. Se sacan el ojo derecho y así nosotros nos unimos con ustedes. Y todos ellos, nerviosos, llenos de miedo, se fueron, bueno, vamos a buscar a alguien que nos defienda. Y cuando estas palabras llegan a Saúl, dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y Saúl se llenó de ira. Fue una manifestación de ira para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Como se manifestaba en los jueces, de manera sobrenatural. Pero era para destruir a los enemigos del pueblo de Dios, del linaje que venía en camino, para proteger esa simiente que era el Cristo. Era una de las manifestaciones de Dios. Y el día del Señor que nosotros conocemos en las Escrituras es una manifestación de ira. Lo que nosotros estamos esperando, el momento de nuestra redención, que Dios nos lleve con Él, en ese mismo momento va a haber una manifestación de la ira de Dios para destruir la maldad. Y esa es la ira santa del Señor. Entonces, la ira hace parte de la naturaleza de Dios, pero a Dios le plació compartirnos de ese atributo. Y por eso nosotros también podemos sentir y experimentar ese sentimiento de ira. Y es bueno que nosotros sintamos ira respecto a lo malo, así como Dios siente ira respecto a lo malo. Que nosotros sintamos ira respecto a la corrupción, a lo pecaminoso, que sintamos ira respecto a todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Es bueno sentir eso, sentir ira respecto a lo malo. Cuando usted ve cómo la corrupción se ve que está aumentando cada día más, es bueno que usted sienta ira respecto a eso. Usted de pronto siente ira respecto al abuso infantil, y que usted no sienta ira en ese momento, por eso ya eso sería grave, porque no podemos decir que amamos a los niños y no sentimos nada cuando alguien comete un acto infame contra un niño. Entonces es bueno sentir ira respecto a lo malo, es bueno sentirlo. Ahora, Pablo
aquí aborda este difícil problema de la ira y lo hace de una manera bastante inusual, porque él hace la declaración de apertura diciendo, airaos. Pablo dice, airaos, como si te estuviese diciendo que te enojaras, que es lícito que te enojes. Pero Pablo no está dando una ordenanza como para que vivas enojado o espiritualmente enojado, o para que estés así con la cara aburrida, enojado y te preguntes, ¿usted por qué está así tan enojado? No, es que tengo el Espíritu de Jehová sobre mí. Porque es totalmente diferente. El caso de los reyes, de estar protegiendo el linaje de Jesús al de ahora nosotros. Sería totalmente diferente. Pablo no está dando una ordenanza. A lo que apunta Pablo es que naturalmente podemos enojarnos, que es un sentimiento que se va a manifestar de manera inevitable. Te puedes enojar por tus papás, te pueden enojar tus hijos, te pueden enojar tus hermanos, tus tíos, los hermanos de la congregación, la economía, la política, el gobierno, que no aprobaron la reforma laboral hace poco, los estudios, el trabajo, tu jefe, en fin, un sinnúmero de cosas nos pueden enojar a todos los días. Pablo está diciendo que te puedes enojar. No hay nada de malo en estar enojado de manera inherente, pero el enojo es una emoción humana tan peligrosa y tan volátil que muchas veces cuando una persona está en un estado de enojo, ese enojo se convierte en una ocasión para pecar. Y esa es la advertencia que las Escrituras nos hacen a nosotros respecto a la ira. Nosotros nos podemos enojar, pero esa emoción es tan peligrosa para nosotros que siempre nos va a conducir hacia lo malo. Por eso Pablo también dice lo siguiente, airaos, pero no peques. Te puedes enojar, pero que esa ira o ese enojo no te conduzca a pecar. Y ahí está nuestro gran problema. Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros con la ira? Ajá, pero es lícito enojarse, sí, pero entonces eso me va a conducir a pecar. Entonces, ¿cómo lidio yo con esa ira? ¿Cómo hago para no pecar si la ira me conduce a lo pecaminoso? Y eso es lo que vamos a ver en las Escrituras, porque la Biblia no hace silencio respecto a este caso. Es más, hace mucho eco respecto a la ira. Y uno de los libros que vamos a tocar es un libro de sabiduría muy práctico para nosotros y es el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios tiene muchos versículos acerca de la ira. Entonces, si la Biblia lo toca tanto, si la Biblia habla tanto de la ira, entonces es porque Dios quiere que nosotros tengamos el tema de la ira bien presente en nosotros. El desenfreno de la ira del hombre produce estragos. Y ese va a ser nuestro argumento. El desenfreno de la ira del hombre produce estragos, pero Dios nos da las herramientas para dominarlo. El desenfreno de la ira del hombre produce estrago, pero Dios nos da las herramientas para dominarlo. Y vamos a ver ciertas características de la ira, y las vamos a ver en 3 puntos. Número 1, cómo y por qué se produce la ira. Número 2, los estragos y consecuencias de la ira, lo que produce la ira. Y qué solución nos da Dios para la ira. ¿Cómo y por qué se produce la ira, los estragos y consecuencias de la ira? ¿Y qué solución nos da Dios para la ira? Y vamos a ir a nuestro primer punto. Vamos a ver ciertas características y nos vamos a dar un paseo por el libro de Proverbios. Proverbios habla respecto a la ira
siempre de una forma negativa. En el caso de Pablo, Pablo siquiera le da algo positivo, te puedes airar, pero Proverbios siempre apunta a la ira de una forma negativa. Y obviamente, porque no está hablando acerca de la ira de Dios, sino que se está refiriendo a la ira del hombre. La ira del hombre es pecaminosa. La ira de Dios es santa, pero la ira del hombre es pecaminosa. Surge de nuestra naturaleza carnal. Y vamos a leer un proverbio. Proverbios 12:16 dice: el enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. Proverbios 12:16 muestra cómo la manifestación de la ira está estrictamente relacionada con la necedad, con la falta de cordura, la falta de prudencia, con falta de sabiduría. Proverbios muestra cómo la ira está estrictamente relacionada con nuestra necedad. Muestra a una persona rápida para responder, a una persona que es rápida para enojarse y que tiene que decir lo que tiene que decir porque se tiene que hacer escuchar. ¿Y esto es sabio? No, esto no es sabio. Ni es provechoso para nosotros, porque el que da a conocer su ira comete locuras, como dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. No, mi hermano, lo que pasa es que estaba tan airado que yo no pensé lo que iba a hacer y estoy metido en tremendo problema. Es que yo soy así, es que mira, yo soy un hombre muy temperamental y cometemos locura porque nos desenfrenamos con la ira. La ira nos lleva a cometer locuras. Nos cegamos, quedamos ciegos ante las circunstancias, no medimos los estragos que vamos a cometer por causa de la ira. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el hombre furioso muchas veces peca. El hombre peleonero o el hombre que se aira fácilmente siempre anda en pelea, porque no lo pueden tocar, porque parece una laminita de papel, porque lo tocas y enseguida estalla y explota. O el hermano que anda de pelea con todo el mundo. Hay hermanos que con todo el mundo tienen pelea y con todos los ministerios que se encuentran. Tienen pelea con los de proyección, tienen pelea con los ujieres, tienen pelea con los músicos, tienen pelea con el de sonido, tienen pelea con todo. Con los líderes, con el pastor, con el que se le acerque. Porque son un fosforito. Porque el iracundo levanta contiendas, porque es una persona que no puede controlar su ira. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, no estamos enalteciendo a Dios, no estamos glorificando a Dios, sino que enaltecemos la necedad. Y no solo hay para los hombres, también hay para las mujeres, porque ahí menciona a los hombres, ¿verdad? Pero también hace un énfasis en las mujeres. Proverbio 21:19 dice: mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Imagínense ese calificativo tan negativo, tan malo. O sea, prefiero estar en un desierto que con una mujer peleonera, que anda enojada a toda hora. Proverbio 21:19 dice: gotera continua en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa. Son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. Como diciendo, no tienes una solución para poder controlar la situación.
Entonces mira cómo nos muestra ciertas características de donde se produce la ira. Viene de la necedad, de la falta de cordura, de la falta de sabiduría, de la falta de prudencia. Pero ¿qué otras cosas pueden producir en nosotros ira? Por ejemplo, cuando te producen dolor, eso también te produce ira. Cuando hay cosas que te lastiman o te decepcionan, por ejemplo, todas estas cosas, no, les voy a decir mejor aquí. Hay 3 características muy comunes que producen dolor en nuestra vida y que producen ira. Número 1, la decepción. Cuando usted confía en alguien y esa persona lo defrauda, eso produce dolor en usted. Y por producir dolor, eso produce ira, enojo, rabia. Decepción. Número 2, la frustración. Cuando usted quiere conseguir algo, usted tiene una meta plasmada, pero se le trunca y usted no llega a ninguna parte. Eso produce frustración, produce dolor, porque no consigues lo que quieres conseguir, y produce ira y rabia. O cuando te lastiman, alguien dijo algo malo de ti, te calumniaron para dañar tu reputación, te enteras, te lastima, te das cuenta cuál fue la persona que lo hizo, y eso te produce dolor, y eso te enoja también, te da rabia. Puede ser dolor emocional, pero también puede ser un dolor físico. Un dolor físico también te puede producir rabia, ira. De pronto usted tiene a sus niños, a sus hijos jugando o a sus sobrinos y usted le está diciendo, oiga, dejen de jugar con esa pelota, mira, van a hacer un daño, van a partir un vidrio, oye, que esto, que lo otro. Y de pronto un niño de esos que nació con la pierna de Roberto Carlos le pega un balonazo, le pega a usted en la cara y la cara a usted se le pone así, no solo del balonazo, sino se le coloca roja también de la ira y de la rabia, porque les estaba diciendo que se quedara quieto y no lo hicieron. Y ese dolor físico también nos produce a nosotros rabia, ira a nosotros. Hay otras cosas que pueden provocar ira y surge de nuestra naturaleza pecaminosa, por ejemplo, cuando tocan nuestros ídolos. Nosotros somos expertos creando ídolos y si alguien llega a tocar esos ídolos, eso nos va a enojar. Somos expertos creando ídolos. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo para usted. El trabajo, los estudios, lo que usted está haciendo, a lo que usted se dedica, un púlpito, cualquier cosa, su familia puede convertirse en su ídolo. Cuando alguien toca ese ídolo, eso produce rabia, ira, porque están tocando nuestro ídolo. Pueden ser las redes sociales. Mi esposo una vez estaba viendo a una mamá que ella estaba con su celular chateando, y su hijo estaba ahí haciendo berrinche, y no lo corregía, porque lo más lógico era que lo corrigiera. Pero el niño estaba ahí y ella, como estaba en el celular, pero cuando ya ese berrinche ya fue obstáculo para que ella siguiera, entonces fue ahí en el momento cuando se llenó de ira y tomó al muchacho y ya lo castigó y le pegó, pero con rabia. O sea, no lo hizo de la mejor manera. No lo corrigió cuando tenía que corregirlo, sino que lo corrigió cuando le dio rabia porque ya le estaban tocando su ídolo. No le dejaba estar tranquila en el celular. No le dejaba chatear, no le dejaba estar en las redes sociales. Y fue un impulso de ira. Cuando tocan nuestros ídolos.
sale ira de nosotros. Ahora, número 2, los estragos y consecuencias de la ira. Vamos a leer Proverbios 15, 18. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre sabio tiene la capacidad de evitar problemas, de apaciguar las contiendas, pero el iracundo, al contrario, le echa más fuego a la pelea y es un experto en hacer el problema más grande. Evitar problemas es una habilidad maravillosa de la sabiduría. Muchas de las contiendas y de las guerras que se han dado entre naciones han sido producto y furor de la ira. No porque haya cosas importantes por las que estén peleando, a veces son por bobadas. Y les coloco otro ejemplo. En mi caso, testimonio personal. Por allá cuando tenía 12 años, estaba jugando con otro muchacho y estábamos jugando a la monedita. Estaba contra la pared jugando a la monedita. Y yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé dónde se originó la discusión. Pero el tema fue que nos dimos puños por 50 pesos. Y el primo mío que estaba ahí me preguntó, ¿y ustedes se pelearon por 50 pesos? No, lo que pasa es que no son los 50 pesos, lo que pasa es la caronería. La caronería, sí, pero por 50 pesos. No, lo que pasa es que es tramposo, sí, tramposo, pero por 50 pesos dieron puño. Y por 50 pesos peleamos. Y no es por los 50 pesos, sino que nos dejamos llevar por la ira. La ira nos lleva a cometer locuras. Proverbios 16, 14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Es mensajero de muerte, la ira es destructiva. Ahorita lo mencionamos, como la ira de Dios se manifiesta desde su santidad para destruir lo malo. La ira es destructiva. La ira puede acabar con amistades, negocios, matrimonios, como dice el proverbio acerca de la mujer rencillosa. La ira ha llevado a que un individuo le quite la vida a otro por un momento de furia. Eso nosotros lo vemos casi todos los días, ese es el pan de cada día. Usted mira las redes sociales y ve que alguien mató a otro por un impulso de ira. De que la ira nos lleva a nosotros a quitarle la vida a otra persona. La ira nos conduce a resultados trágicos. O como en el caso de Moisés, que por causa de su ira Dios lo reprende y no le permite entrar a la tierra prometida. La Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Pero Moisés era temperamental. Era un hombre que reaccionaba rápido con su ira. Cuando vio al egipcio que estaba maltratando al hebreo, él enseguida salió corriendo y mató al egipcio. Y por ser descubierto le tocó huir y duró 40 años por allá en el desierto. Pero en un momento cuando estaban con los israelitas, que él venía de la presencia del Señor, traía las tablas de la ley y viene y se encuentra al pueblo. Hicieron un becerro de oro, lo estaban idolatrando. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Fue un momento impulsivo de ira y tomó las tablas de la ley y las partió. Como si yo cogiese la Biblia aquí y se la rompiera a usted ahora mismo. El impulso de rabia que tenía. Y los tomó a todos ellos y les molió el becerro de oro. Y les molió el becerro de oro e hizo hasta que se los tomara. Y en uno de esos momentos cuando el pueblo lo hizo airar también, cuando le tenían que pegar, que estaban pidiendo que le dieran agua y Dios le manda a que le hablara a la peña y él la golpeó en ese momento de ira, a Dios no le agradó y por causa de esa ira, Dios lo reprendió y lo castigó. Por ejemplo, el Salmo 106 dice, verso 32,
junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor, y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, porque se rebelaron contra el Espíritu de Dios, y Moisés habló sin pensar lo que decía. Habló sin pensar lo que decía, como hacemos nosotros. Actuamos sin pensar en las consecuencias que pueden venir para nosotros más adelante. Moisés se indignó por la rebeldía del pueblo, pero eso no le daba licencia para responder al pecado con más pecado. Al pecado no se le puede responder con más pecado. Moisés vio pecado y estaba bien que se enojara, pero actuó sin pensar. Se desenfrenó en su ira y cometió más pecado. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Hay muchas cosas que nos pueden dar rabia, pero podemos cometer más pecado con nuestras actuaciones. Como el ejemplo que dimos acerca de la mamá que le tocaron su ídolo de las redes sociales. Actuamos con más pecado. Pero ahora, ¿qué soluciones nos da Dios para la ira? Así como la Biblia nos muestra lo peligroso que es la ira, también nos da la solución para la ira. Porque la ira es gobernable. La ira se puede gobernar. Cuando Dios salva a un pecador, su gracia lo transforma. El necio es transformado por el poder de Dios. Y nosotros, necios todos, hemos sido rescatados por esa gracia. Lo que quiere decir que hay solución para nuestros ataques de ira. Hay solución para nuestros ataques de ira. Ese descontrol que nosotros teníamos, ahora podemos controlarlos por medio del fruto del Espíritu Santo. Y no es algo que nosotros no podemos hacer. Es algo que podemos controlar, porque si no lo pudiésemos controlar, entonces la Biblia no nos los mandaría a controlar. Si la Biblia nos manda a controlarlo, es porque sí se puede. Santiago, en el capítulo 1, verso 19, Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto es un mandato. Sé tardo para la ira. Es una ordenanza. Sé tardo para la ira. Y si es un mandato, es porque sí lo podemos hacer. Y sí lo podemos controlar. Y si no lo podemos controlar, entonces la Biblia nos coloca en una categoría bastante negativa para nosotros. Nos cataloga como iracundos o como necios. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere estar en esa categoría. Ser conocido como una persona iracunda, como una persona irascible. Es más, esas son una de las características que no puede tener a alguien que esté aspirando para el ministerio, para el liderazgo, para ser pastor, para ser un diácono. No debe ser un iracundo, no debe ser un peleonero. Estaría inmediatamente descalificado. Santiago sigue diciendo, por ejemplo, en el verso 21 que acabamos de leer: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y ahí está el problema, que nosotros no queremos soltar nuestros ídolos. ¿Por qué la ira nos sigue controlando a nosotros? Porque no queremos soltar nuestros ídolos. El problema no está en las cosas externas, porque no podemos echarle la culpa a las cosas que están a nuestro alrededor. No, lo que pasa es que fulanito, no, lo que pasa es que se me hace coger rabia a mí siempre, no, lo que pasa es que es la situación. El problema no es eso, el problema está siempre en nuestro corazón. Porque dos personas pueden enfrentar los mismos problemas, las mismas dificultades, pero uno puede saltar la sabiduría y el otro puede saltar la necedad. Y son los mismos problemas. Y el mandato es: desecha, sácalo de ti.
Pablo dice, sea quitada de ustedes toda amargura. Dice que te lo puedes quitar. Él lo manda a que te lo quites. No que alguien te lo va a quitar, que tú lo puedes sacar dentro de ti. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos. Mira, los gritos también se pueden quitar, ¿ves? No somos gritones. No, es que yo soy gritón, yo soy así. No, la Biblia dice que también se puede quitar los gritos. ¿Está bien? Los insultos. La persona que le gusta estar insultando a todo el mundo. Así como toda malicia, que somos jugados. Y dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Sabe por qué nosotros cargamos la amargura de nuestro corazón? Porque no queremos perdonar. ¿Por qué cargamos siempre esa ira ahí? Porque no queremos soltar nuestros ídolos. Dice, sean más bien amables. No somos amables. Queremos ser irascibles, iracundos. Personas ásperas para hablar, hirientes. No somos misericordiosos, porque queremos pagarle al otro con la misma moneda con que nos pagó. Y no nos comportamos como sabios dejando pasar la ofensa por alto, sino que queremos desquitárnosla. Y por eso está diciendo aquí, antes de ser enojones, personas iracundas, personas que insultan, gritones, sean más bien misericordiosos, perdónense unos a otros. Y no se perdona porque se carga todavía con la amargura ahí. Es que me hirieron y me hirieron y me hirieron y ahí está. Y es una ira que no ha sido bien lidiada. No se ha podido controlar. Pero eso sigue ahí. Porque seguimos aferrados a nuestros ídolos. Desentrono a Dios y entrono a mi ídolo. Y eso me convierte en un necio. Y soy un necio porque no soy una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios ni por su palabra, sino que se deja guiar por sus impulsos y deseos. Y esa es una persona necia. Porque todo el que se deja guiar por Dios, todo el que no se deja guiar por Dios es una persona necia. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque en el pasaje donde nosotros empezamos leyendo, donde Pablo estaba hablando acerca de la ira, de la amargura, cuando dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, más adelante, hablando del mismo tema, habla del dominio que el Espíritu Santo ejerce sobre los hijos, diciendo, en Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Y coloca el ejemplo de lo que el vino hace en la vida de un hombre. Lo controla. Eso es lo que hace el vino en la vida de un hombre. Cuando una persona está borracha, está siendo controlada por los efectos del alcohol. Pero Pablo dice, antes de dejarte dominar por el vino, déjate dominar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es ser verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Ser dominado por el Espíritu Santo no quiere decir que yo tenga que saltar o que tenga que sentir un corrientazo en el cuerpo o que tenga que correr de aquí para allá como caballo. Porque haciendo eso estoy demostrando que estoy lleno del Espíritu Santo. No, ser lleno del Espíritu Santo es cuando dejo que Dios tome control de mi vida. Cuando Dios toma control de mis emociones. Y eso solamente lo puede hacer Dios a través de su palabra. Si nosotros carecemos de la palabra de Dios, carecemos de la llenura del Espíritu Santo. No puede haber llenura del Espíritu Santo si no estamos llenos de la palabra de Dios. Como lo estuvo Esteban.
Esteban, al momento que iba a morir, que lo iban a apedrear, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. ¿Y qué comenzó a narrar? Comenzó a narrar todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Él lo tenía bien presente en su mente. Era una persona que estaba llena de la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento lo muestra como alguien lleno del Espíritu Santo. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, una persona que está llena de la palabra de Dios y que deja que el Espíritu Santo obre en su vida. Obedezco lo que dice la palabra antes que obedecer mis impulsos y mis deseos. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Bueno, ¿y por qué tengo que dejar de ser lo que soy? ¿Por qué tengo que dejar de ser lo que soy si yo soy así? Y ahí está la respuesta. Porque es de mucha más honra ser manso que iracundo, y es mucho mejor el lento para la ira que el poderoso. Es mucho mejor el que domina su espíritu que el que es capaz de dominar una ciudad. Como dice Proverbios 25:28, como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. En otras palabras, somos vulnerables, somos fáciles para pecar, somos presa fácil para el diablo. En el pasaje que iniciamos leyendo, Pablo dice, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Pablo sabía que la ira es un estado de vulnerabilidad del hombre hacia las acechanzas del diablo. Cuando estamos airados, somos presa fácil para Satanás. Podemos pecar con facilidad. Porque cuando nosotros nos airamos, nos descontrolamos, perdemos el dominio propio. Si perdemos el dominio propio, entonces no se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Porque el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, dice Proverbios 29:22. El furioso muchas veces peca. Deja la ira, abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo, dice Salmo 37:8. O como dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y tengámoslo claro, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira es destructiva. Su naturaleza, la naturaleza de la ira es destruir. Y cuando nosotros estamos airados no vamos a edificar, no vamos a ir con amabilidad. En vez de remediar, vamos a empeorar las cosas. Mejor es esperar a que se nos pase la calentura, meditarlo bien y después actuar. Porque en ese momento de ira, de ese impulso, vamos a cometer pecado. Así sea justa su ira, así sea por algo pecaminoso que vio, podemos actuar con más pecado ante ese pecado. No, lo que pasa es que yo se lo tenía que decir. Se lo tenía que decir y cubrimos nuestra necedad con la sinceridad. No, lo que pasa es que yo soy sincero y yo digo las cosas como son y a mí me gusta ser sincero. Y por eso se lo dije, porque se lo tenía que decir. Y ocultamos nuestro pecado con la sinceridad también. Y no es que éramos sinceros, sino que queríamos soltar ese impulso de rabia. Queríamos sacarlo, queríamos decirlo. Pero el necio da rienda suelta a toda su ira. Eso es necedad. Damos rienda suelta a toda nuestra ira. Proverbio 29:22. Pero el sabio al fin la sosiega. Otra de las cosas a tener presente, y ya vamos a ir terminando,
Otra de las cosas a tener presente es que una manifestación impulsiva y recurrente de la ira es la manifestación también de una persona soberbia. Las personas que más se enojan con facilidad son personas, que se enojan con facilidad son personas soberbias. Todo les molesta, todo les da rabia, porque las cosas no se dan como ella quiere. Que planean todo, esto va a ser así, esto va a ser así, pero algo no salió como se planeó, alguien lo interrumpió, hubo algún inconveniente y estalla la ira, porque las cosas no salieron como tenían que salir. Soberbia, manifestación de arrogancia, de soberbia. Tenemos un ejemplo en las Escrituras, usted lo conoce muy bien, el caso de Naamán, el hombre que estaba lleno de lepra y le iban a hacer un milagro. Y le van a hacer un milagro y se llenó de ira por la forma como le iban a hacer el milagro. En Reyes, y se los leo rápidamente, dice que Naamán llegó con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé seguramente que él vendrá a mí y se iba a detener, iba a invocar el nombre del Señor su Dios, iba a poner su mano sobre mi llaga y yo me iba a curar. Pero me manda a que me bañe en el Jordán. Y dice, ¿no son Abán y Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio también? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. A ti te van a curar de la lepra. No importa cómo te van a curar. Lo importante es que te van a curar. Pero Naamán era un hombre soberbio. Y por eso estalló en ira. Hasta dijo la condición, cómo tenían que hacerle el milagro. Es como si nos dijeran a nosotros, mira hermano, vamos a tener un bautismo. Los vamos a bautizar y los vamos a llevar a la bahía a bautizar. A la bahía. Tanta playa bonita, tenemos Playa Cristal, tenemos Neguán y a la bahía. Esa playa sucia. Y vamos a estallar de una. Bueno, eso fue lo que le pasó a Naamán. Y después a él lo convencieron y él fue y se lavó y quedó limpio de su lepra. Era una persona soberbia. Hermano, si usted es una persona que se aira fácilmente, que anda peleando con la ira a todo momento, mi hermano, tiene que soltar la soberbia. Está luchando con la arrogancia, con la soberbia en su vida. Cuando todo le fastidia, que todo le enoja, que es rápido para enojarse, ese es un problema de soberbia. Cuando siempre estamos airados, no es que yo soy así, no es así, eso se puede controlar. Sí se puede controlar. La Biblia nos enseña, ser una persona impulsiva por la ira demuestra que somos personas que no estamos llenas del Espíritu Santo. Porque nos estamos dejando controlar de la ira. Cuando usted ve una persona que no es que esa persona está llena de ira, es que está siendo dominada por la ira. Una persona llena de vino que está siendo controlada por el vino. Dice, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Es una persona que está siendo controlada en su vida por el Espíritu Santo. Y para concluir, mis hermanos, la conclusión, la ira, como dije en sí misma, puede ser una emoción legítima y justa, pero muy fácilmente puede convertirse en esas emociones que son completamente destructivas, como la amargura, el resentimiento, albergar rencores. Todas estas cosas surgen de una ira que nunca se ha tratado, donde el sol se pone sobre ella, como lo dijo Pablo. Airaos, enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre eso. Nos está diciendo, no dejes que eso siga corriendo. No dejes que la ira se siembre ahí y tú no trates eso. Trátalo rápido, trátalo de inmediato.
sea, el toma dice, no dejes que se oculte el sol y tú todavía con la rabia ahí, porque te va a hacer daño. Van a hacer amargura, resentimiento. Dice, trátala enseguida. Todas estas cosas surgen de una ira que nunca se ha tratado. No es bueno dejar que la ira se manifieste y se desenfrene en nosotros, porque nos va a llevar a resultados desastrosos. No somos Dios, no podemos manejar la ira como Dios la maneja, porque la ira que se manifiesta de Dios es producto de su santidad, pero la ira que se manifiesta en nosotros es producto de nuestra naturaleza carnal. Por eso, nuestra ira siempre se va a conducir a lo pecaminoso. Oremos. Padre, Dios bueno, que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra.